Bienvenido, respetada audiencia, a este programa especial que le transmitimos a través de Telesol, la señal de Sucre, este programa que hemos denominado en el día de hoy Venezuela en números. Aquí vamos a hacer un debate, un análisis de los resultados de las encuestadoras nacionales, Data Analysis y Keller y Asociados, representadas aquí en el oriente del país por Ojiva Consultores Compañía Anónima. En nuestros estudios se encuentra David Bracamonte, quien es gerente general de Ojiva Consultores, y mi persona, William Bracamonte, quien es el presidente de dicha empresa outsourcing a nivel del oriente del país, para hacer este debate, tratando de llevarles a ustedes los resultados de este primer trimestre de 2016, en materia económica, en materia social, en materia política, en materia de desabastecimiento y muchas otras variables que el estudio nos arrojó en este primer trimestre del 2016, comparado en algunas ocasiones con los diferentes trimestres del 2015. Para ello le damos la bienvenida hoy a David Bracamonte. Gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar este análisis que vamos a realizar entre ambos para que la población sepa y agarre lápiz y papel de cómo está el país en números. Bueno, William, primero que nada, muy buenos días a todas esas personas que nos ven. Bueno, en primer lugar, como lo venías mencionando, hemos decidido hacer este estudio por la importancia y la relevancia que tienen estos números que vamos a reflejar y vamos a mostrar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la coyuntura en general como tal, para que ustedes manejen un poco más de argumentos, tengan el conocimiento de la realidad del número, y es por eso que nosotros vamos a desarrollar hoy este programa con ese estudio que hemos realizado finalizando el mes de marzo, con el último trimestre que nos refleja diferentes variables, diferentes números desde todos los puntos de vista. Ahora, David, vamos a dar resultados. Evidentemente, por la trayectoria y por la experiencia que tenemos, cuando los resultados no te favorecen, cuando los resultados no son bonitos para tu punto de vista, para tu posición política, evidentemente lo que nosotros decimos es falso o es una sensación. Estos resultados van a reflejar una realidad en este momento o una sensación o una percepción. Eso es una cosa que las empresas nacionales, las empresas regionales dedicadas a este tipo de trabajo han venido cargando en sus espaldas lo que es el punto de vista de que la gente a veces menciona o tilde de que las empresas encuestadoras no dicen la verdad. Eso es totalmente falso. Nosotros nos hemos caracterizado por 10 años de trayectoria trabajando con empresas nacionales, trabajando con Keller, trabajando con Data Analysis, y es por eso que nosotros nos hemos caracterizado en 10 años como una empresa veraz, objetiva y eficiente, y siempre diciendo la verdad desde el punto de vista o del color que sea. Bueno, aclarando el debate, aclarando los puntos de vista, aclarándole a los televidentes lo que vamos a analizar el día de hoy, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos el estudio de opinión pública nacional del primer trimestre finalizado en marzo del 2016 por la empresa Keller y por la empresa Data Analysis. Vamos a hacerle rápidamente una lectura de la ficha técnica. Bueno, nosotros hicimos este estudio finalizando el mes de marzo, hicimos 1.200 casos efectivos a nivel nacional, e hicimos un diseño muestral aleatorio, poliatapético y estratificado por afiliación proporcional distribuido por 240 puntos en el territorio nacional. La cobertura la hicimos urbana, rural, con dispersión a 89 centros poblados, es decir, las capitales de la ciudad como edad, sexo. Edad, sexo, tenemos una metodología de campo desde el punto de vista de recorrido, 40% en campo y 100% en oficina de revisión, de auditoría y todo ese procedimiento que se realiza en las oficinas. Totalmente auditable el trabajo de campo. Las poblaciones que tocamos particularmente en el oriente del país, vamos a leerlas. Fueron las capitales, las regiones, fueron la capital, central, occidental, Andes, los llanos, en sí todo el territorio nacional. En la capital tocamos Caracas, Estado Miranda, Guarenas, Carrizal, Los Teques, Charallave, Santa Teresa. En el oriente, que es lo que nos importa y lo que venimos a hablar como tal, y es lo relevante en este programa que estamos haciendo, tocamos Barcelona, Naco, El Tigre, Puerto La Cruz, Pozuelo, Estado Nueva Esparta, La Asunción, Por la Mar, Pampatar. En el estado Monagas tocamos Caripe, Maturín. En el estado Sucre, Carúpano, Cumaná y Cumanacoa. ¿Estado Bolívar? Que representa al 80% de la población del estado Sucre. En el estado Bolívar tocamos Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Upata. Es decir, tocamos estos centros urbanos, estas capitales de estado totalmente relevantes a nivel nacional para la muestra y los resultados de las cuales tenemos. Entonces, bueno, efectivamente nosotros tocamos la puerta y cuando tocamos la puerta le preguntamos, en este primer trimestre de 2016, evidentemente con la polarización histórica que hemos tenido nosotros en el país, David, le preguntamos a los ciudadanos, ¿dónde se encuentra usted ubicado en este momento? Donde uno, si me responde 1, es oficialista, y si me responde 7, es oposición, y la gente nos responde con un número. Vamos a ver los resultados de ese número.
¿cuántas personas se encuentran ubicadas entre el 1, 2, 3 que tiende hacia el oficialismo? Bueno, en este estudio como tal, de que lo profundizamos, como tú lo mencionas, se notó y se expresó una polarización exorbitante como tal en nuestro país. Nosotros le preguntamos de eso en esa escala de la polarización de los oficialistas y la oposición el sector de la oposición, donde aquí observamos en la pantalla de que el rojo es el sector oficialista, donde el amarillo es el sector independiente y donde el azul oscuro aquí como tal es el sector opositor. Entonces fíjate tú, preguntamos en qué número se ubicaba siendo el 1 oficialista, entre el 1 y el 3, ¿qué porcentaje o qué número tenemos allí? El 1, 14 puntos con el 1%, con un punto. Oficialista 14%. 14%. Independiente, que es un dato muy relevante, en el 4, 39% de independiente. En el 7, como tal, netamente opositor, el 33%. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de 20 puntos de diferencia como tal entre diferentes sectores. Entre oficialistas y opositores. Totalmente. Y este margen de 39% de independiente en este momento, ¿qué podría deberse? A nosotros como tal nos llamó mucho la atención ese margen porque es algo que hay que estudiar. Porque 39% de que una población venezolana independiente quiere decir que no tiene afinidad en ese contexto. Que no está ni acá ni acá. En ese contexto, en ese momento, de ninguna afinidad o de ningún sector político. ¿Qué análisis hacemos nosotros a eso? Nosotros le hacemos dos análisis como tal, estudiando estos números. El 39% evidentemente no se han identificado con un sector porque no tenemos unas elecciones cerca, sea municipal, regional o nacional. Entonces la gente ha acostumbrado, la cultura venezolana se ha acostumbrado la cultura política electoral. Cultura política electoral totalmente, a tener una tendencia cerca del proceso, a definir su voto cerca del proceso, no 6 meses atrás, no 7 meses atrás. Nosotros hacemos este mismo estudio en noviembre, cuando vienen probablemente las elecciones a gobernadores en diciembre, y el 39% va a ser un margen menor. Entonces, sin duda, ese 39% es por la inactividad política, la inactividad electoral que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Hablando más claro, cuando hay elecciones la gente se define. Cuando no hay procesos electorales cerca, la gente tiende a decir soy independiente y no participo de las dos tendencias. Pero mientras no perciban o no olfateen unas elecciones cerca, ellos se manejan desde el punto de vista neutro. Y tan claro es así que en la elección del 6 de diciembre, fíjate tú que se polarizó el país y en la Asamblea Nacional no hay un independiente. Hay oficialistas y hay opositores. Pero en el lapso que duramos midiendo y haciendo encuestas antes de las elecciones, salía un porcentaje independiente que definitivamente el 6D no se dio. Se inclina. Ahora, preguntamos, ¿qué se percibe con mayor mayoría en el país? ¿La oposición, el oficialismo o los independientes? ¿Qué fueron los números? Aquí preguntamos, como tú dices, a todos los entrevistados le hicimos esa pregunta textualmente como lo dice en el instrumento. Y aquí eso nos reflejó y nos mostró a nosotros que el 17% de la población venezolana ahorita se considera como chavista. El 56%... No madurista, no, chavista. Chavista. O con afinidad al oficialismo. Al gobierno como tal en general. Sin ninguna afinidad desde el punto de vista de liderazgo. Y le preguntamos al sector y el 56% de la población venezolana hoy se considera opositor. Opositor que tiene afinidad con el sector, independientemente de las variables de que sean opositor, pero se considera el 56% hoy en día opositor. ¿Qué es la barra azul que está allí? Es la barra azul que tenemos aquí, que es más alta que la 2. Vean la diferencia, estamos hablando de casi 40 puntos de diferencia porcentual entre lo que se denominan hoy opositores y oficialistas. Y fíjate que en este mismo estudio, vemos allá en la primera pregunta que hay un 39% de independientes, y aquí observamos que solo tenemos 17% de independientes. Cuando hablamos de mayoría. ¿Qué quiere decir? Que los independientes también perciben que hay otras personas con mayoría que ellos mismos. Ahora, yo quiero ver este histórico aquí. Fíjate tú, este cuadro que tenemos aquí. Date cuenta la gráfica azul en el segundo trimestre del 2015, cuando la oposición tenía 35 puntos. Cuando pasamos al tercer trimestre del 2015 sube 49, cuarto trimestre de 2015 al 54 y ahorita... El primer trimestre se mantiene ahorita en 56. Es decir, la oposición, como vemos en la gráfica azul, viene en un aumento considerable. Viene en un ascenso y sin embargo el color rojo, que es el chavismo, viene en un descenso totalmente. Ha perdido 10 puntos en un año. Ha perdido 10 puntos del segundo trimestre al primer trimestre del 2016. Seguimos acá. Le preguntamos también a las personas desde el punto de vista socioeconómico. Las cosas en general, ¿cómo van? ¿Van bien, muy bien o regular hacia bien? Y esa categoría la denominamos positiva en azul. Y le preguntamos también, o las cosas en general van regular hacia mal, mal o muy mal, y es la negativa o en rojo. Vamos a ver la gráfica y fíjate tú
cuánto está hoy la situación del país y cómo la percibe el ciudadano. Fíjate que te decía que el programa del viernes que tuvimos, del jueves, perdón, que tuvimos, que la estadística no es absoluta. Entonces, aquí esa pregunta que tú haces, observamos que el 92% de la población considera que la situación del país está negativa. Y el 8% de la población, solo el 8%. Solo el 8% de la población considera que la situación del país... Me llama la atención el estudio donde vemos en la gráfica una división que vemos desde el segundo trimestre del 2013, que es el gobierno de Maduro, que lo vemos con la gráfica amarilla de fondo, es donde se dispara la situación negativa del país. Aquí se ve como un oleaje, entonces cuando toca piso como tal, es el primer trimestre del 2015. Fue la mejor situación del país. La mejor situación del país, que como tal, que se estabilizó un poco. Y allí vemos en el punto azul esa misma gráfica. Después ahí, tocando suelo, empezó a subir, empezó a agarrar ascenso, como tal, diferentes estudios que hemos hecho en los diferentes trimestres, y empezó a subir. Lo negativo del país. El punto que tocó fue el primer trimestre del 2010, no, del 2015, perdón. Y así sucesivamente, hasta ahorita, como se mantiene en el 92% de rechazo y que lo percibe la población venezolana como negativo. Como negativo. Sí. Ahora fíjate aquí, tenemos la gestión concreta de los problemas. Estos problemas que tenemos y la situación negativa del país se ha producido en los últimos 12 meses. El problema o los problemas han empeorado, los problemas siguen igual o los problemas han disminuido, teniendo el rojo que ha empeorado, el amarillo igual y el azul disminuido. ¿Cuál es el resultado porcentualmente de este primer trimestre del 2016? Bueno, aquí tenemos un cuadro totalmente que lo explica y te lo dice por fragmentos. El segundo trimestre del 2015 estaba en 75%. Te estoy hablando del calificativo de que el problema ha empeorado. Ha empeorado el problema, que está en rojo. El segundo trimestre del trimestre del 2015 estaba en 75%. El tercer trimestre del 2015 estaba en 77%. El cuarto trimestre del 2015 estaba en 79%. Y el primer trimestre del 2006, que este es el estudio que venimos a decir, que venimos a hablar y a manifestarle a las personas que nos están viendo, está en 82% de que la situación ha empeorado. Y de que el problema ha disminuido en este estudio solamente el 6%. El 6% de la población considera que ha disminuido los problemas del país. Los problemas del país como tal. Ahora fíjate tú, venimos y hablamos y seguimos en materia económica. Con estos resultados nacionales, recordemos que estamos haciendo un análisis del primer trimestre del año 2016 en este estudio que llamamos Venezuela en números, hoy en este programa especial para todos ustedes, y preguntamos, ¿cómo marcha el abastecimiento? ¿Cómo es la situación de escasez y desabastecimiento? ¿Ha mejorado, sigue igual o ha empeorado el abastecimiento en Venezuela? Y vamos a ver el resultado aquí. Esta es una de las preguntas más fundamentales que elaboramos en ese instrumento, en este contexto, en este primer trimestre del 2016. Entonces la gente se abocó mucho a responder esa pregunta porque le está tocando lo que de verdad le está afectando. Le está tocando el estómago y el bolsillo. Y fíjate que le preguntamos y el 92% todavía se mantiene el número que considera que la situación del desabastecimiento, de la escasez, ha empeorado. De cada 100, 92 personas consideran que el abastecimiento ha empeorado en este primer trimestre. Solo 1%, solo una persona de esos 100 considera que ha mejorado. Y no le preguntamos las causas de por qué. No se manejó las variables ni las causas como tal, pero solo un 1%. Quiere decir que de cada 1.000, 100 personas consideran que la vaina ha mejorado, que la situación económica ha mejorado. El 7% igual. Y así sucesivamente vemos los estratos sociales como lo medimos. Déjame hablarte de los estratos sociales. Recordemos que nosotros esta muestra la levantamos en estratos sociales ya marcadas por pautas teóricas que nos permiten nosotros manejar los resultados. Nosotros en Venezuela tenemos los estratos A, B, C, D y E, siendo el estrato A, B el más alto de la población, que representa el 1%, el estrato C, que es el que le llamamos esta clase media que se había manejado durante muchos años con un 13%, después viene el estrato D, que es aquella de las condiciones de los barrios grandes con servicios públicos, y el estrato E, que es el estado más bajo de la población, que normalmente son invasiones con carreteras de tierra, sin servicios básicos, sin servicios públicos y con familias numerosas. ¿Qué es lo que sucede últimamente? De acuerdo a los últimos estudios socioeconómicos que manejamos, es posible que nosotros empecemos a manejar un nuevo estrato social, un estrato F, es decir, unos nuevos pobres, que es en materia de otro análisis que queremos hacer para todos ustedes a través de Ojiva Consultores. Ahora fíjate tú, la gente del 92% nos dijo
que el abastecimiento Desabastecimiento había está negativo, empeorado. había empeorado como tal. Y le preguntamos, ¿ha sentido recientemente la escasez de algún producto de primera necesidad? En la gráfica verde. Y después que nos respondieron, si han sentido escasez, ¿cuál producto ha sentido usted la escasez? Y vamos a darle la lectura a los resultados. Notamos y vemos aquí los resultados, cómo nos refleja esta gráfica, que el 92% de la población venezolana, como se maneja allá arriba, que considera que la situación ha empeorado, considera que todos los productos como tal se le ha hecho difícil de adquirir. 42% dicen que todos, no catalogan un producto en especial. En general, desde el punto de vista de todos los productos, que sean productos básicos, no se lo consideran como que son imposibles o que se le hace muy difícil o muy precario desde el punto de vista de conseguir. Pero cuando nosotros le decimos al encuestado, ok, todo, pero dígame uno en particular. En esa particular agarramos y logramos la manera de aplicar la pregunta y logramos desglosar un poco de todos los alimentos para ver cuál es el producto más elemental de que no se consigue en el mercado. De ese 42%, la gente considera que la harina de maíz tiene 12%. Es el producto de primera necesidad con mayor escasez en el país. Que siguiéndolo los lácteos, desde el punto de vista de los lácteos, que tiene 11%, y lo sigue después la harina pan. Después viene la higiene personal, jabón, cloro, base, desodorante, todo eso higiene personal, medicina con 6 puntos, el azúcar, el arroz, la carne, otros alimentos, mantequilla, aceite, café, repuestos y otros productos. Y allí ustedes pueden ver, evidentemente, David, que en el primer trimestre del 2015 solo había un 19% de escasez para la población, pero en el segundo trimestre de 19 pasó a 26. En el último trimestre del 2015 terminó diciembre con 36 y hoy tenemos 42. Quiere decir que en un año como tal, desde el primer trimestre que se realizó el primer estudio del 2015 al primer trimestre que se realizó el estudio del 2016, este que estamos presenciando, hay 23% de diferencia, 23 puntos de diferencia. Hoy en día... de cada 100, 23 personas más que se considera que tienen escasez. Al primer trimestre de 2015. Quiere decir que al pasar del tiempo, lo que ha ido empeorando las cosas, como lo reflejan aquí nuestros números hoy en día. Le preguntamos igualmente a las personas, ¿qué tan grave es la crisis económica, social y política que hay en Venezuela? Grave, 92%. Respondieron tajantemente. Una pregunta cerrada, ¿sí, no, o muy grave o bastante grave? No, nos comentan nuestras trabajadoras, nuestras encuestadoras, que no titubearon para responder esa pregunta, porque fueron claros y concisos cuando lo consideraron como grave, 92%, y 7% lo consideraron no grave nada más. ¿Sabes? Que de cada 100, 7 personas dijeron que no hay gravedad en el país. El resto del país considera en la actualidad, en este primer trimestre del 2016, que la situación del país es sumamente grave. Y le preguntamos. Y preguntamos en ese momento también cuál es la situación, por qué la considera negativa, y le preguntamos quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Para ti, ¿quién es el responsable de esta crisis? ¿Cómo percibe la gente? ¿Quién es el responsable de lo que está ocurriendo hoy en día? Y le preguntamos esa pregunta. ¿A quién hay que culpar por la crisis económica, política y social del país, si es que hay algún culpable, David? De ese 92% que la consideran negativa, 42% considera que es el gobierno. ¿Y lo sigue? ¿Y lo sigue? Y lo sigue a Maduro, particularmente con el presidente de la República. Quiere decir que entre gobierno y Maduro, que es la misma 58%, que está en la misma camada, hay un 58% de que son responsables de la situación del país. Al socialismo, 2 puntos. Eso va sumando arriba. A Chávez... Todavía Chávez le acatan 7 puntos. A Chávez 7 puntos. Al chavismo 2 puntos. A nosotros mismos, como ciudadanos, que no cooperamos, distintas variables también que se manejaron en este estudio, 5 puntos. A la caída de los precios del petróleo, 3 puntos. A la guerra económica, 13 puntos. A los empresarios, 5 puntos. Al capitalismo, 1 punto. A la oposición, 1 punto. Ahora fíjate tú, me llama la atención que el socialismo... Aquí vemos 69% acumulando todo desde el punto de vista del oficialismo, que tiene la responsabilidad, el 69% el gobierno de la actualidad. Sabes que en la torta nos refleja que los ciudadanos entrevistados, los ciudadanos del país, consideran que casi el 70% es el culpable de la crisis, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno nacional y regional. Ahora fíjate tú, me llama la atención también que el socialismo, que tanto nos vende, solamente es el 2%, y al capitalismo, que tanto critican, solamente el 1% del culpable de la crisis. Pero me llama la atención, sí, pero también me llama la atención cómo ha calado el discurso de la guerra económica, que de cada 113 personas consideran que el culpable de esto es la guerra económica. Quiere decir que ese punto de vista del discurso, la gente, hay 13% de la población que considera que la guerra económica es verdad. Considera que la guerra económica está afectando la situación económica hoy en Venezuela. Y venimos hablando del plano general
de lo macro del país, del macroeconómico del gobierno nacional, pero también le preguntamos a las personas cómo es su economía. La economía familiar se ha deteriorado progresivamente a lo largo de todo este mandato de Maduro y lo vemos en la gráfica. Cuando pasó a tener índices francamente regresivos en todo su periodo como presidente, la economía familiar ha pasado de una satisfacción de 37 puntos que teníamos arriba a una insatisfacción de menos de 60 puntos, con una diferencia en total de 97 puntos hacia lo negativo. Y aquí estamos y vemos la gráfica cuando le preguntamos cómo es su situación familiar. En tu caso, ¿cómo es la situación familiar? Ahorita en particular, como no venimos a hablar de cosas particulares, ahorita yo te digo en qué parte yo me inclino, en qué parte yo me enfoco. Pero el 80% de la situación familiar de hoy en día de todos los venezolanos está en 80%. ¿Negativa o positiva? Negativa, evidentemente. Su economía es negativa. Su economía de familiar es negativa. ¿Y por qué te dicen que está negativa? Por el punto de vista de ingresos, la dificultad de los productos, y existen y agarramos y recogemos diferentes variables y diversas cosas y que nos mencionan y nos dicen en ese preciso momento cuando estamos haciendo la encuesta. Pero más que todo se afinca desde el punto de vista de que la situación está negativa es por el problema de la economía, el problema del ingreso, de la adquisición de dinero. O sea, que el tema político está a un lado sobre el tema económico. Totalmente. Ahorita existe una prioridad en el país. Nadie habla de rojo y blanco, sino de cómo No, comer. Ahorita existe una prioridad en el país. Por eso es que también existe la inactividad política como tal desde el punto de vista de la sociedad civil, porque está enfocado primordialmente en resolver la crisis económica o resolver la economía familiar, que es lo que estamos preguntando en esa pregunta. Bueno, y le preguntamos también, ¿usted considera que el gobierno es eficaz? La gestión de Maduro al frente del gobierno ha sido supuestamente, según este resultado, catastrófica en la evaluación de todos los ciudadanos, ¿no? Porque se deterioró este trimestre a tal punto de tener más 17 a menos 61 puntos. ¿Es eficaz o no es eficaz el gobierno para los ciudadanos del país? Siendo negativa la eficacia en rojo y en azul positivo. No hay que darte mucha explicación de esta pregunta como tal, porque es el mismo número que está arriba de la economía familiar. Tiene 80 puntos de la situación, de la evolución y resolver, y como la gente percibe que pueda resolver los problemas. 80 puntos. Y vemos una variación del trimestre de menos 9 puntos. Totalmente, venía menos 41 y hoy el primer trimestre del 2006 se encuentran 80 puntos de negativo. Entonces, y el 19% solamente lo considera que es positivo. Que el presidente de la República ha logrado resolver la crisis o el tema económico, el tema social, el tema cultural, independientemente de lo que sea. Pero aquí, como tal, 80% de la población considera que no ha logrado. Ahora, es importante y por supuesto no escapa. Alguien me decía en estos días de que normalmente cuando nosotros hablábamos desde el punto de vista de político y no lo hacíamos desde el punto de vista estadístico y objetivo. Y antes de entrar en materia de popularidad de Maduro, vamos a ver la pausa y de regreso venimos con todos ustedes, David Bracamonte, gerente general de OIA Consultores, William Bracamonte, presidente de OIA Consultores, en el programa Venezuela en Números.